Está en ello. Vale, muy bien. Pues nada, vamos a comenzar con este cuarto webinar de la saga de webinars que tenemos sobre economía circular. Como sabéis, está englobado, está bajo el paraguas del proyecto LocalCIR, que es un proyecto transfronterizo para la promoción del emprendimiento y la innovación de empresas en economía circular a través del programa Interreg a España-Portugal POPTEC. Y persigue la creación pues, para impulsar el espíritu emprendedor, favorecer la consolidación de nuevas ideas empresariales en el sector de la economía verde y circular, así mediante el fomento de nuevos productos, procesos basados en la sostenibilidad local. La intención es mejorar, evidentemente, la competitividad de las empresas rurales. Dicho esto, os voy a presentar al ponente que tenemos hoy. Él se llama Sergio Aranda, es técnico superior de sistemas informáticos, especializado en fabricación digital e industria conectada 4.0. Padre de 3 hijos, con lo cual sabemos que es un profundo sufridor. Y si una palabra le define, esa es la de hacedor. Es director técnico de Emprendiciencia, Sociedad Cooperativa Especial, que es una consultora extremeña que fue galardonada con el Premio Grada de Innovación Social en el 2017. Trabaja la innovación social desde el 2016, conectada con 4 áreas de desarrollo: la economía verde y circular, los entornos rurales inteligentes, los procesos de transformación digital y el movimiento Maker. Es además embajador de la segunda edición del Máster en Innovación Social por 10 euros. Playground and Learning by Helping. Yo por este motivo lo odio profundamente y tendrá una pregunta al final de la charla, que es cuándo sale otra edición, porque la verdad que me ha llamado muchísimo la atención. Dicho esto, un placer contar contigo, Sergio, y todo tuyo. De acuerdo, pues nada, muchas gracias por contactar con nosotros y nada, voy a empezar un poco la presentación, voy a compartir la pantalla. Espera un momentito, me pone que no puedo compartir, no sé si me has dado permisos. Sí, deberías de tener permisos. Dame un momentín, voy a revisar, no te preocupes. Pero sí, deberías de tener permisos para ello. Te lo reviso ahora mismo, Sergio. Vale, te lo digo porque me dice que no... Espérate. Sí, no te preocupes. ¿Estás en Mac? Sí. Vale, Mac puede que tengas hasta que reiniciar. No es un tema mío, es un tema del Mac. El Mac es un poquito... Ya, hay otras veces que... Perdón, pensaba que le había lanzado alguna otra vez, pero... me salgo y entro de nuevo. Sí, no hay ningún problema. Yo trato de entretener aquí muy malamente, seguro, como si fueras tú. Los dos tenemos barba, no hay problema. Te esperamos, Sergio, no te preocupes. Pues nada, tenemos esa cosita. Los Mac son un poquito peleones a la hora de compartir con eso de la privacidad, pero ahí lo tenemos ya nuestro amigo Sergio. Ha sido, joder, rapidísimo, Sergio. Lo que no te oímos ahora, vale. Es el audio. Le tienes que dar o bien a la configuración del audio, Sergio, que tienes los 3 puntitos abajo. No sé si es de la configuración o de los permisos. ¿No? Ahora sí, perfecto. A ver. No, pero yo creo que no... A ver. No, me sigue diciendo que no, pero vamos a ver, ¿por qué no puedes? Si tengo los permisos habilitados. Sí, tienes todo, vamos. Preferencia del sistema. Es que estos de Apple son más exclusivitos con el tema de los permisos. Mira a ver ahora.
A ver. No. ¿Tampoco? Espérate, voy a preferencia del sistema a ver si es que estuviera algo desactivado, pero es que lo he mirado antes y me ha dado la sensación de verlo que el Chrome está habilitado. Chrome, Zoom, en un principio está habilitado todo. Si quieres, si no, envíamela y te las voy pasando yo, como tú quieras. Espérate un momento. A ver, ahora voy a reiniciar de nuevo. Vale. Pues luego, con independencia de las charlas, yo os digo, a mí me ha parecido súper curioso de Sergio lo de que sea embajador de la segunda edición del Máster en Innovación Social por 10 euros. Lo he estado viendo, está cerrado y la verdad que me ha parecido súper interesante. Está sin audio, Sergio. La presentación ok, pero está sin audio. Ahora. Ahora. Te Ahora. dejo. Hasta ahora. Vale. Debía tenerlo por ahí abierto en segundo Sí. plano y es lo que estaba incordiando. Bien, pues nada, lo que decía, muchas gracias por contar con nosotros para este webinar y para hablar un poco de esto de la forma de cooperación entre empresas, que en nuestro caso además es una pata fundamental de nuestra actividad y de nuestra creación, porque si algo nos define precisamente, pues es precisamente la cooperación que hemos tenido entre diferentes personas o las empresas que al final son las personas que las conforman, ¿no? Como has comentado en la presentación, pues eso, básicamente si hay una palabra que me define, es esta, que es maker. Bueno, me gusta más la versión latina, que la usan sobre todo en México, que es la palabra hacedor. Me gusta más que la palabra maker y además la reivindico siempre que puedo, porque además me da la connotación de hacedor, es mucho, para mí, que es probablemente porque soy español, pues me es mucho más importante que la de maker, ¿no? Pero si veis un poco ahí arriba, ahí veis unos ejemplos de por qué soy un poco hacedor, ¿no? Tanto esos tres logotipos que hay, que ya iréis viendo en la presentación qué es lo que son, pues definen un poco ese espíritu. Como os decía, en Emprendiciencia o yo en particular, en personal, somos hacedores, somos creadores y la cooperación ha sido fundamental para nosotros. Si echamos un poco la vista atrás en Extremadura, pues los dos hitos más importantes, por así decirlo, que tenemos ahora mismo, de hecho, el placer de pertenecer, es por un lado el Fab Lab Estrene de Almendralejo, que es el primer laboratorio de fabricación digital homologado por el MIT que hubo en Extremadura, en la comunidad autónoma, que es totalmente privado y que surge de la colaboración de tres asociaciones, que son las tres que están abajo, que es Salud para las Personas, a la que pertenecía yo, Almendralejo Digital y Extrene. Son tres asociaciones que estaban trabajando en cuestiones relacionadas con la tecnología y que ninguna por sí misma podía conformar lo que después hemos creado con el Fab Lab, y la única forma de hacerlo fue a base de colaborar entre las tres, ¿no? Es un primer ejemplo de por qué la cooperación entre entidades o entre empresas es interesante, ¿no? Después tenemos el placer de ser la oficina técnica de la red Circular Fab de la Diputación de Cáceres, una red de espacios que se están creando en diferentes localidades, en localidades de menores de 10.000 habitantes de la provincia de Cáceres, y que tiene por objeto acercar en esas localidades un espacio donde combinar pues todas las competencias tech que se trabajan en un Fab Lab o que se disponen en un Fab Lab de fabricación digital, pues unirlas con todas las competencias soft o del siglo XXI, que son aquellas que tienen que ver con el liderazgo, el trabajo en equipo, el prototipado, el diseño, el design thinking, el Lean Startup, etcétera, y crear unos espacios donde poder trabajar una idea desde el principio por los diferentes espacios que tiene cada Circular Fab, ¿no? Tienen 4 áreas, tienen el espacio conocer, el espacio inventar, el espacio fabricar, el espacio compartir, donde a través de diferentes
habilidades, competencias pues eso, actividades, se puede desarrollar ese proyecto, ¿no? A nivel local, en Almendralejo, en el propio FALLab Extreme, estamos desarrollando actualmente un proyecto que consiste en crear un huerto digital. Le hemos llamado realmente TerraMaker, el jardín de los nomads. Y la idea es que en la parte de atrás del FALLab hay un espacio de tierra que no se usa para nada. La idea es implementar un robot agrícola que ya existe en Estados Unidos y que existe bajo licencia open source. Y, de hecho, a través de un TCG de un alumno de la Universidad de Extremadura que presentó sus prácticas consistió, su TCG consistió en desarrollar la adaptación de ese robot agrícola americano a la realidad europea, pues vamos a crear un espacio en el cual alumnado de diferentes ramas de FP y de universidad puedan venir aquí a hacer las prácticas, orientándoles siempre al tema de desarrollar soluciones agrotecnológicas abiertas, porque en Extremadura es un potencial enorme de trabajo y no hace falta irte a Madrid para ser informático, para trabajar de informático o para trabajar de robótico. Puedes, en un futuro muy próximo, trabajar en Extremadura como informático, como robótico, en el campo, desarrollando soluciones, ¿no? Entonces, es un poco el objetivo de este huerto digital, ¿no? Y a nivel internacional, pues también hemos tenido alguna experiencia de cooperación con diferentes entidades o con diferentes empresas que nos han llevado pues, a desarrollar proyectos, ¿no? Uno de ellos fue con Fundación Ciudadanía y con ASTID y creamos el primer laboratorio Maker en la ciudad de La Habana, en el planetario de La Habana. Y otro proyecto que estamos ahí mismo en marcha con NASCO Feed the Minds, la idea es implementar en unas escuelas de informática que tienen NASCO repartidas por localidades del noreste de Ghana, implementar kits de tecnología o de aprendizaje STEAM y pequeños espacios maker, pequeños rincones maker, para que, aparte de esas clases de informática que ya proporcionan, pues les proporcionen clases de robótica, de diseño 3D, de impresión y sean pues, unas aulas que permitan generar un conocimiento nuevo en el país, ¿no? Y generar una innovación social en el país, ¿no? En Ghana, ¿no? Estos son unos pocos ejemplos de lo que la cooperación entre empresas, entidades y personas pueden llevar a cabo, ¿no? Yo cuando me invitan a hablar sobre economía circular y sobre cooperación, siempre me llega esta imagen, ¿no? El sistema solar es un conjunto de planetas que están orbitando circularmente alrededor del Sol y que colaboran armónicamente entre ellos para que todo se mantenga en el estado de equilibrio en el que se encuentra, ¿no? Lo que ocurre es que esta imagen, que es la que nos han contado en el colegio, resulta que luego no es exactamente la realidad, porque si nos vamos un poquito más atrás y nos salimos fuera del sistema solar, la imagen real es esta. Y esto es una metáfora muy interesante con la economía circular, porque cuando se habla de economía circular parece como que estamos dando vueltas sobre algo, pero realmente la economía circular tiene un punto muy interesante o un parámetro muy interesante, que es el tiempo, que hace que nunca volvamos en ese círculo a la misma posición. O sea, realmente estamos moviéndonos en espirales, como un poco como se mueven los planetas alrededor del Sol, que no se mueven realmente haciendo círculos, sino se mueven haciendo espirales, porque lo que va, esa variable del tiempo va modificando su posición, ¿no? Y con la economía circular pasa un poco parecido, ¿no? ¿Qué es esto de la economía circular? Bueno, pues vamos a hablar un poquito a lo largo del webinar de una serie de aspectos que espero que os clarifique un poco qué es la economía circular y cómo la puedo incorporar a mi empresa o a mi entidad, porque esto puede ser para empresas, asociaciones, incluso a nivel personal. ¿Qué es la cooperación empresarial o cómo podemos cooperar empresarialmente dentro de la economía circular? Y luego os voy a poner ejemplos, éxitos de acciones que se han hecho de cooperación industrial, tanto a nivel regional, nacional e internacional, y buenas prácticas, sobre todo en el ámbito estatal y regional, ¿vale? Ejemplos de buenas prácticas que están haciendo y proyectos que están en marcha actualmente y que precisamente combinan estos aspectos un poco diferentes, ¿no?
Bien. Os pongo estos pequeños recortes de periódico para que veáis que esto de la economía circular no es una moda que haya llegado, ¿no? Hay gente que puede pensar que, bueno, que ya estamos con la nueva moda de Europa. Sí que es cierto que Europa, además Europa, tiende a crear paradigmas o modelos que acaban siendo un poco modas temporales, pero la economía circular creo que, personalmente, además creo que ha llegado para quedarse y además ha llegado a quedarse porque es la única solución de ahora solventar grandes problemas que tenemos, ¿no? Aquí todas estas noticias son de los últimos meses, o sea, no me he ido mucho atrás. De hecho, si veis las fechas, casi todas son de mayo de 2022. Y como podéis ver, todas tienen un poco una relación con la economía circular, ¿no? Y con diferentes empresas que a nivel nacional están estudiando o están viendo a ver cómo la economía circular se puede implementar. Y ya digo, ahí tenéis el ejemplo de Capravo, por ejemplo, que va a permitir el uso de tuppers en la sección de frescos para que la gente utilice los tuppers suyos propios como precisamente el utensilio para transportar esos frescos y no depender de ningún tipo de plástico ni de nada parecido. O, no sé, proyectos, por ejemplo, que están buscando como investigadores sevillanos que convertir residuos mineros en materias primas para fabricar baterías y otros dispositivos, etcétera. O sea, todo. Ya veréis que la economía circular abarca muchas cosas más allá del reciclaje y demás. Bien. ¿Por qué digo que la economía circular no es una moda y es algo que ha quedado o ha venido para quedarse? Básicamente porque la sociedad en la que vivimos actualmente, nuestra sociedad, tal y como está configurada, es una sociedad eminentemente urbana. Nos amontonamos en unos grupos de unos espacios poblacionales donde hay cada vez más personas viviendo, lo cual hace que esas macrociudades, esos espacios, requieran de una cantidad de recursos bestiales a nivel energético, a nivel alimenticio, que además muchos de ellos no se producen en la propia ciudad, sino que se producen en esas otras áreas que están abandonando, en esa España vaciada, como se dice, donde cada vez hay menos gente, pero donde hace falta gente porque es precisamente el espacio donde se crea el alimento para las ciudades. Y esto va, las proyecciones en un principio apuntan hacia ciudades cada vez más grandes y espacios cada vez más poblados, ¿no? Además, nuestra sociedad está impulsada por el cambio tecnológico acelerado. Vivimos en una sociedad donde cada X tiempos aparecen nuevas tecnologías que además asumimos a una velocidad bestial. Y os pongo un ejemplo. O sea, si echáis la vista atrás un poco, os daréis cuenta que hace 10 años prácticamente que tenemos smartphones y hace 3, 4 años que tenemos plataformas de streaming tipo Netflix y HBO y Disney Plus y demás en España y parece que eso es de toda la vida y que ha estado con nosotros para siempre, ¿no? Y realmente la cosa no es así. O sea, lo que pasa es que asumimos tecnología de una forma súper rápida y cada vez más acelerado, ¿no? Y eso es un problema también a nivel social muy grande. Además, vivimos en un mundo donde se ha hablado de la globalización, pero la globalización no sé, de los años 90, de la que se empezó a hablar de los años 90 y demás, ya se ha sobrepasado totalmente. Ya no es que estemos globalizados, es que estamos hiperconectados y prácticamente al segundo. Cualquier cosa que ocurra en cualquier parte del mundo, en la otra parte del mundo automáticamente puede ser vista, oída, recibida, etcétera, ¿no? Entonces, el mundo se ha vuelto muy pequeño y ese mundo está totalmente interconectado entre sí, ¿no? Y además, como especie, el ser humano tiene la necesidad de innovar continuamente y de estar generando pues esas nuevas tecnologías o esas nuevas soluciones que le faciliten la vida. Parece que estamos programados para ello, ¿no? Pero en parte gracias a esa necesidad de innovar, pues somos una especie que sigue sobre el planeta y además, pues, para bien o para mal, pues en muchos casos ejerciendo una ocupación total del territorio, ¿no?
Claro, todos estos panoramas, pues nos presentan unos retos muy exigentes que además en los últimos años se vienen, de unos años para atrás se vienen hablando por arte de científicos y demás, pero llevamos unos cuantos años que ya los hemos empezado a ver a escala ya normal, ¿no? Ciudadana, ¿no? ¿Qué decir de las enfermedades? La presión que estamos ejerciendo a los ecosistemas, pues impide que haya la separación entre animales y personas. La zoonosis, que es una parte de la medicina que estudia la transferencia de patógenos del mundo animal al mundo humano, pues hoy en día es un área fundamental porque hemos tenido el COVID, pero como el COVID puede haber 50.000 COVID distintos y de 50.000 especies, ¿no? O sea, que es algo que ya es una amenaza que vamos a tener ahí porque estamos buscándola nosotros mismos al presionar tanto como estamos presionando los propios ecosistemas, ¿no? Pero además tenemos, aparte de esa situación sanitaria o biológica, tenemos un cambio bestial que viene relacionado con la industria 4.0, con la cuarta revolución industrial, unos avances donde se habla de robotización, big data, sensorización, cloud computing, que muchos de ellos ya los tenemos, los usamos día a día. Es un poco lo que decía de la absorción automática o super acelerada de la tecnología, ¿no? Pero cuando hablamos de cloud computing, estamos hablando de Drive, estamos hablando de Meet, que estamos ahora mismo utilizando, estamos hablando de Dropbox, estamos hablando de 50.000 herramientas que utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Y la robótica es una de ellas y va a llegar. Y no tardar mucho. De hecho, ya tenemos robots en casa, lo que pasa es que, bueno, son robots muy sencillos que ejecutan tareas muy simples, como pueden ser los rumbas y demás, pero cada vez vamos teniendo más, ¿no? Y además, unido a todo esto, tenemos un problema climático bestial, un problema en el ecosistema bestial, por la presión que ejercemos como especie, que estamos aniquilando ecosistemas y hábitats a pasos agigantados y que al final, pues incluso nos van a acabar afectando como especie porque estamos rompiendo vínculos y rompiendo barreras que hasta ahora nunca se habían tocado, ¿no? Y estamos desequilibrando un sistema como ese sistema solar que estaba en equilibrio, pero poco a poco lo estamos desequilibrando, ¿no? Además, nuestra economía actualmente, principalmente en casi todos los países, se basa en una economía lineal, una economía que se fundamenta en extraer recursos de los medios naturales, recursos naturales o mineros, transformarlos mediante fábricas en materiales con los cuales construimos productos o objetos que usamos y tiramos a la basura, ¿vale? Y una vez hemos tirado ese producto a la basura, pues la cadena vuelve a empezar otra vez y volvemos a obtener más recursos para fabricar más materiales, para fabricar más productos, para volverlos a tirar. Y además, no solamente eso, sino que en este mundo tan globalizado, pues hemos especializado áreas del planeta para las diferentes áreas. Entonces hay zonas del planeta donde extraemos los materiales, zonas del planeta donde procesamos esos materiales y construimos o fabricamos los componentes, otras zonas donde ensamblamos los componentes y otras zonas donde los usamos y otras zonas donde los tiramos, porque no queremos que la basura se quede muchas veces donde lo usamos. Entonces los mandamos a otra zona del planeta y ahí amontonamos la basura, ¿no? Esto, que ha sido un círculo vicioso perfecto y que parecía que iba a funcionar eternamente, pues desgraciadamente no es así porque hay una variable y es que el planeta es el que es, no crece, no aumenta de tamaño, por lo tanto, no podemos trabajar de forma infinita en este desarrollo porque acaba con todo, ¿no? Pero si lo vemos a nivel europeo, si aproximamos, ya salimos de nivel mundial y nos vamos a Europa, resulta que vivimos en un continente que por X circunstancias se ha vuelto no competitivo, porque actualmente Europa no puede competir con los dos ejes principales que hay en tecnología y en fabricación, como puede ser
Estados Unidos, Norteamérica y Asia, China. No tenemos industria, no tenemos tecnología tan puntera. Además, somos un continente cada vez más pequeño, porque la población europea se está reduciendo o es menor respecto a otras poblaciones de otras zonas mundiales. Y además, como tenemos un estado de bienestar ideal y unos sistemas sanitarios increíbles y demás, pues tenemos una población cada vez más vieja, más anciana, menos joven. De hecho, yo soy un poco friki, pero cuando pienso en Europa, la imagen que me llega es esta. Europa es como el Senado Galáctico de Star Wars, donde promulgamos leyes y dictamos leyes y hablamos y creamos burocracias. De hecho, nos hemos convertido en un continente de servicios, básicamente, pero con los servicios no es muy difícil crear riqueza, ¿no? Y el problema es que, como el Senado, podemos acabar invadidos por un imperio, o por un lado o por otro. Ese es uno de los grandes problemas de Europa. Y no solamente porque lo diga yo, sino porque el Banco Mundial, por ejemplo, en sus estimaciones que hace sobre contribuciones de las principales economías al crecimiento mundial, pues si os fijáis, el potencial de la zona euro es muy pequeño con respecto al potencial de Estados Unidos y de China y respecto a otra zona del mundo, si os fijáis. Y de hecho, las progresiones que están haciendo en los futuros años lo hacen cada vez más reducido. Bien es cierto que la economía mismo está en recesión y si os fijáis en la gráfica también las contribuciones van a reducirse tanto de Estados Unidos como de China, pero más o menos Estados Unidos y China tiene un bajón también bastante gordo, la que se mantiene más estable es China, pero Europa también tiene un bajón bastante apreciable. Y de hecho para el año 2023, si os fijáis, el porcentaje de la zona euro es muy, muy pequeño en comparación con las otras, ¿no? Bien, en parte eso es una de las causas por las cuales la economía circular no es una moda. Básicamente porque la economía circular puede ser una de las soluciones para el continente europeo. ¿Por qué? Pues porque la economía circular es un planteamiento económico en el cual se decide cambiar ese modelo que os he comentado anteriormente, que se basa en extraer materiales para fabricar componentes que nos permiten fabricar productos que usamos y tiramos. Bueno, pues ese proceso se modifica con la economía circular y se crea un nuevo modelo en el cual se pasa a dar valor a los productos, a los materiales, a los recursos y sobre todo a la basura. O sea, lo que se busca realmente es eliminar el concepto de residuo o de basura y que el residuo o la basura pueda convertirse en nueva materia prima o en nuevos materiales para poder fabricar a su vez nuevos productos, ¿vale? Y todo eso basado pues en cuestiones como el diseño, la producción y reelaboración, la distribución de los productos y los materiales, el consumo, es muy importante también la cultura de consumo que tengamos los ciudadanos, cultura de recogida de desechos o de residuos, por así decirlo, y reciclaje de los mismos, ¿vale? Son piezas claves en todo este nuevo paradigma, en todo este modelo. La ventaja es que Europa está apostando bastante en serio por ello, porque se han dado cuenta, yo creo, que es el gran potencial que tiene Europa. Y hay como tres líneas principales ahora mismo en la Unión Europea desarrolladas. El Pacto Verde Europeo fue la primera pata que se asentó. Y posteriormente se han ido asentando otras dos patas más, como son los fondos Next Generation y la Unión European Bauhaus, que plantea volver a recuperar ese espíritu de la primera Bauhaus del siglo XX y crear un nuevo movimiento en Europa que revitalice, ¿no? Todos los proyectos europeos, teniendo en cuenta parámetros como la belleza, la sostenibilidad y la inclusividad, ¿no? La economía circular, como pone ahí, a Europa le va a posibilitar impulsar la competitividad, aumentar esa competitividad que decía que actualmente no tenemos, pues a través de la economía circular nos va a posicionar en mejor posición respecto a Estados Unidos y respecto a China.
Va a contribuir a forjar nuevas oportunidades empresariales entre las empresas europeas, entre diferentes empresas, y más porque todas estas políticas europeas, todos estos fondos, tienen muy en cuenta el colaborar entre diferentes áreas o diferentes países europeos. También se pueden crear maneras innovadoras y más eficientes de producir y consumir productos y servicios, generar empleos, muy importante a escala local. Es decir, cambiar un poco el modelo, ese modelo de globalización del que estamos hablando, pues cambiarlo a un modelo de localización. Es decir, hay una serie de retos globales y los problemas a lo mejor son a escala global, pero la solución a esos retos, la solución a esos problemas, hay que buscarlas en la acción local, a escala local. Y de hecho, eso se ha visto, por ejemplo, en el 2020, que pues ante la escasez de todo, como hubo, pues de repente aparecieron unos grupos como los Coronavirus Makers, que empezaron a fabricar a nivel local viseras, mascarillas, etcétera, y empezaron a distribuir. Y lo que en un principio no había industria, pues se creó al principio una pequeña industria de combate, de primer frente de batalla, para luchar hasta que pudo empezar a llegar productos, ¿no? Pero es muy fuerte que un continente como Europa no tuviera industria en todo el continente para poder dar una respuesta a algo tan simple como tener mascarillas. Pero no teníamos, ¿vale? Ya digo, todas estas son las ventajas que la economía circular pueden traer a un territorio como el europeo. Pero la economía circular, ¿qué es lo que es exactamente? Porque muchas veces cuando hablamos de economía circular pensamos en el reciclaje, en reutilizar cosas. Bien, el concepto de economía circular empezó con las tres primeras Rs, que eran reducir el consumo, reciclar la materia prima y los productos y reparar para alargar la vida del producto, ¿vale? Pero se ha ido viendo que a esas tres Rs se le han ido uniendo nuevas Rs. Y actualmente la economía circular se fundamenta en 8 Rs o en 8 procesos, que son esos que indico ahí, entre los cuales hay algunos que tienen que ver con la industria, pero hay otros que tienen que ver también con los consumidores. Como decía, la cultura de consumo o la cultura de recuperación de lo que consideramos basura es clave también dentro de la economía circular. Y tan importante es reparar las cosas o reducir o reciclar los materiales como rechazar aquello que no necesitamos y reducir el consumo. Aunque también es clave que no solamente con reducir y con rechazar no vale, porque de hecho no se nos da muy bien como especie el reducir. O sea, si pensamos en como especie humana políticas de reducción, como puede ser tener menos hijos, consumir menos y demás, que es una opción, pero eso no se nos da bien. O sea, por la general, el ser humano tiende a todo lo contrario y no somos propensos a la reducción, sino somos más bien propensos a lo contrario, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hay que crear hay que crear una nueva cultura, sobre todo en cuanto al tema del consumo. El problema principal radica en que, como decía, ese mundo donde hasta hace muy poquito la biosfera estaba muy por fuera de la economía, o sea, es decir, siempre teníamos recursos para poder desarrollar económicamente las diferentes áreas o los diferentes países. Se entró en un círculo vicioso en el cual se producía más para generar más riqueza, para a su vez producir más en las fábricas, para tener más dinero y demás. Y ese ciclo, pues que se pensaba que iba a funcionar siempre, pues ha llegado a un punto en el cual actualmente nuestra economía sobrepasa la biosfera. O sea, es decir, no tenemos una Tierra con recursos ilimitados y consumimos recursos a niveles bestiales, con lo cual llega un momento en el cual no somos capaces de asimilar toda la producción. De hecho, ya hemos sobrepasado en España a fecha de hoy, ya hemos sobrepasado los recursos disponibles y ahora mismo estamos trabajando ya sobre recursos que no tenemos y sobre los cuales estamos explotando, ¿no? Y igual que pasa en España, pasa a nivel mundial. O sea, no
producimos como si tuviéramos 2, 3, 4 tierras y no tenemos ni 2, ni 3, ni 4, tenemos solamente una. No hay más posibilidad, ¿vale? Con lo cual, este paradigma, este modelo hay que cambiarlo porque va abocado al desastre y de hecho lo estamos viendo, ¿no? A poco que veamos todo lo que está ocurriendo, la acción humana en los últimos 200 años ha arrasado el ecosistema totalmente. Hay que buscar, pues como pone aquí, un punto de equilibrio entre las tres esferas, por así decirlo, en las cuales la sociedad, los humanos nos movemos, ¿no? La esfera de la sociedad, la esfera social, la esfera económica de los negocios y la esfera del medio ambiente, de la biosfera, porque estamos en ella. Entonces, solamente buscando los puntos de equilibrio es la forma en la cual podemos hacer algo sostenible. De hecho, los puntos donde biosfera, medio ambiente y economía se unen es la zona que se puede hablar de la zona viable, donde los proyectos son viables, porque son proyectos económicos que, bueno, no destrozan el medio ambiente, por un lado, con lo cual tienen viabilidad. La zona donde coinciden esa esfera social y esa esfera medioambiental, pues son los proyectos o el área de soportar ese tipo de desgaste, ¿de acuerdo? Y la zona donde se une la esfera social y la esfera económica, pues se genera la zona equitativa, ¿no? De los repartos son los justos y demás, ¿no? El punto de equilibrio realmente sería esa pequeña área donde se une lo equitativo, lo soportable y lo viable, y es donde están el desarrollo más sostenible, ¿no? Del planeta, ¿no? Es un poco lo que Kate Raworth, que no sé si conocéis este libro de la economía rosquilla. Kate es una economista que, viendo la economía circular, pues ha planteado una pequeña variación de ella y habla de una economía que se llama la economía rosquilla, que va muy, muy en consonancia con la anterior, ¿no? Es una economía donde se crea un espacio justo y seguro para la humanidad, donde funciona una economía que es regenerativa, que permite regenerar los productos y los servicios y además los distribuye de una forma igualitaria. Y ese espacio justo, se encuentra entre como límite inferior, la zona donde empiezan a escasear todas las bases sociales, es decir, donde empieza a escasear o la salud, o la comida, o la educación, o el trabajo, o la paz, o la justicia, o la participación, etcétera. Todos esos puntos, cuando ya empiezan a escasear, se empieza a haber problemas para que esas bases se mantengan. Ese sería el límite inferior. Y el límite superior de ese espacio justo serían donde los límites ecológicos se empiezan a sobrecargar. Es decir, donde empezamos a sobrecargar el cambio climático o la acidificación de los océanos o la contaminación química, ¿vale? Esa zona intermedia entre la escasez de las bases sociales y la sobrecarga o los límites ecológicos es donde se encuentra esta economía rosquilla, o donde, un poco como decía el punto anterior, se encuentra ese punto de equilibrio entre economía, biosfera y sociedad, ¿no? Bien, a nivel industrial, desde la Comisión Europea, se ha visto que hay sectores que son prioritarios. De hecho, en Europa se ha visto que hay un problema acuciante en varios sectores, sobre todo relacionados con el tema de plásticos, residuos alimentarios, materias primas críticas, residuos de construcción, demolición, biomasas, etcétera. Y esos sectores tienen un potencial bestial para reducir esos impactos ambientales y aumentar esa economía circular, ¿vale? Esos procesos de economía circular. Además, estos sectores van a permitir el generar o crear nuevos modelos o nuevos mercados secundarios de materias primas nuevas. Es decir, lo que un poco lo que ocurre en el concepto hay un concepto en la economía circular que es la simbiosis industrial. En la simbiosis industrial, que veremos un poquito más adelante, ya veréis que los residuos de una industria son la materia prima de otra. Si conseguimos eso, pues como os decía, ese concepto de eliminar la palabra residuo, pues sí tienes un poco de sentido, porque esos residuos alimentarios, que en un principio son residuos, si yo consigo, tratándolos, convertirlos en compost, que al final es un producto
que puede acarear, o sea, puede acabar en la misma industria agroalimentaria como abonos, pero puede destinarse a otras industrias, al final estoy eliminando ese residuo y estoy generando un producto que tiene un valor, ¿no? Estoy valorizando. Es un poco, en eso un poco es el éxito de la economía circular en estos sectores, ¿no? Son sectores donde tienen mucha facilidad de integración y de implantación por las cuestiones principales de los residuos que se generan. Luego hay otra cuestión que es la Agenda 2030 y todo lo que tiene que ver con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que desde las Naciones Unidas se implementaron, se desarrollaron, en el cual por primera vez las Naciones Unidas no solamente tienen en cuenta a la sociedad civil y a los países, a los estados, a la hora de solventar los problemas mundiales, sino que cuenta con las empresas como una parte de esa solución. O sea, actualmente la ONU considera que las entidades a nivel mundial, ya sean empresas, asociaciones, fundaciones, sociedad civil, estados, cualquier tipo de entidad del sector que sea, es una pieza más a la hora de dar solución a esos ODS o a esos problemas que tocando cualquiera de ellos realmente funcionan un poco como una ficha dominó y se van solventando problemas a nivel mundial, ¿no? De hecho, es importante porque es la primera vez que desde Naciones Unidas se apuesta por concebir a las empresas no solamente como unos actores pues eso, que generan economía, generan riqueza, sino también como unos actores que pueden generar desarrollo a nivel mundial, ¿no? Y pensad que es importante que las empresas o a través de la colaboración entre empresas se puedan generar economía en zonas que actualmente pues, no tienen esa misma economía o ese nivel económico, ¿no? Bien, si tenemos en cuenta eso, que las empresas podemos liderar el cambio de la sociedad y podemos unirnos a liderarlo, eso en parte es bueno también para las empresas, porque les va a reportar muchos beneficios también. Va a reportar, por un lado, un aumento de la eficiencia y del desempeño de sus procesos o sus procesos de fabricación, sobre todo relativo a temas de ahorros energéticos, eficiencia de consumo de materias y demás, ¿no? Pero además, esta unión entre los ODS y la economía circular, pues también va a reducir riesgos ambientales, como estábamos hablando de presión sobre los ecosistemas, va a reducir esos riesgos y va a reducir riesgos sociales en cuanto a revueltas, crisis sociales y demás, ¿no? O sea, va a mejorar tanto a nivel social como ambiental el planeta. Va a generar una mejora en el clima interno de las sociedades. O sea, si esa fusión o esa unión de los esfuerzos o esa implementación de las empresas en unirse a mejorar la sociedad en general o el mundo, va a repercutir en que las sociedades van a estar más contentas con sus empresas, por así decirlo, lo cual le va a repercutir también en imagen de marca, en reputación empresarial, RSC, o sea, todos estos valores son importantes y son importantes para las pequeñas empresas, pero son importantes también para las grandes. Y de hecho, cada vez se van teniendo más en cuenta, ¿no? Y hay modelos, por ejemplo, económicos, porque hay muchas economías que se basan en cuestiones muy similares. Cuando hablamos de economía verde y circular, pues tenemos, por ejemplo, otra economía que es la economía azul, pues la economía azul y la economía verde tienen muchísimos puntos en común. La única diferencia radica básicamente en que la economía azul se basa más en el océano, por así decirlo, en los mares, y la economía verde se basa más en la superficie de la tierra, ¿no? Pero básicamente los principios de desarrollo a nivel empresarial y demás son muy similares, ¿no? Y hoy en día muchas empresas están pujando precisamente por obtener esa reputación empresarial de unirse a, lo cual también genera un greenwashing muy importante. También es cierto que hay un movimiento por parte empresarial de parecer que estás haciendo algo dentro del mundo de la economía verde y circular para llevarte ese rédito de imagen de marca o de reputación, pero realmente es simplemente un lavado de cara, ¿no? Pero bueno, me imagino que también ahí también influye un poco lo que hablamos de la cultura de consumo
y que los propios consumidores tenemos una pieza muy clave en todo este movimiento y somos al final los que decidimos si compramos una marca o compramos otra marca. Con lo cual, si detectamos que hay ese movimiento de lavado de cara, pues tenemos el poder de poder solventarlo y comprar otro directamente, ¿no? Bien, ¿cuáles son las razones que van a hacer que tanto entidades, empresas, se unan a este modelo circular, ¿no? Bueno, pues hay unas razones, como las tres razones principales, son básicamente la convicción, es decir, estamos en un momento en el cual todos los agentes sociales estamos actuando para reducir el impacto del ser humano en el planeta. Básicamente por supervivencia. O sea, es decir, hemos llegado a tal grado en el cual o hacemos algo o no nos queda mucho tiempo. Con lo cual, aunque solamente sea por egoísmo puro, nos interesa, estamos convencidos en que hay que intentar reducir el impacto del ser humano. Por otro lado, como decía, está la cuestión de la reputación. Es decir, está bien visto, hay cada vez más población concienciada y cada vez hay más población que está comprometida con la conservación del medio ambiente, que está comprometida con el desarrollo humano y busca empresas precisamente que también se alineen con ellas o que por lo menos tengan esa cierta responsabilidad, ¿no? Aquí, como decía, entra mucho en juego el tema del lavado de imagen corporativa, pero bueno, ahí también somos nosotros los consumidores los que tenemos la decisión de poder cambiarlo, ¿no? Y luego está el tema de la rentabilidad, es decir, el ahorro que la economía circular, el modelo circular, va a producir en cuanto a reducción y reaprovechamiento de residuos, reducción de gastos en compras de materiales, en consumos energéticos, etcétera. O sea, hay un gran ahorro que va a permitir que las empresas aumenten su rentabilidad, ¿vale? Esas tres primeras razones son claves, pero luego hay otras tres razones más que también están unidas y es, por un lado, la exigencia, es decir, que va un poco asociado a la convicción también, ¿no? Igual que estamos convencidos de que el mundo hay que intentar reducir el impacto que estamos teniendo, pues desgraciadamente el coste de los recursos naturales cada vez va en aumento. Con lo cual estamos en un escenario de escasez de materias primas y en el que va a aumentar el precio de las materias primas. Y vamos, si miráis una gasolinera hoy en día, veis lo que está ocurriendo. En parte por la guerra de Ucrania, pero en parte ya antes de la guerra de Ucrania ya no apuntaban bien el precio del litro de gasol y de gasolina y los combustibles fósiles pues probablemente están en un nivel de exigencia muy, muy alto ahora mismo, ¿no? Hay otro punto que es la oportunidad económica que esto va a suponer. Aquí en Europa, además, hemos apostado, como os he dicho, muy a nivel europeo, a nivel continental o a nivel supranacional, se ha apostado muy fuerte por esto y tanto los fondos europeos del Next Generation como todo lo que tiene que ver con la Unión European Bauhaus, todo lo que tiene que ver con el Pacto Verde, son líneas ahora mismo destinadas para generar ayudas y oportunidades para los negocios en Europa y para la economía en Europa, ¿no? Y cualquier proyecto que hoy en día se quiera lanzar a Europa y obtener fondos europeos y demás, va a tener que pasar sí o sí por la circularidad, por la inclusividad, por la parte estética, o sea, y cuando me refiero a la parte estética me refiero el arte, o sea, la cultura. Esos son los valores claves ahora mismo de Europa, porque es que además es lo que nos hace diferentes de los otros focos mundiales, ¿no? Y por último, la última razón es pues, la obligación, porque siempre habrá un grupo de población que ni se convenza de la historia, ni por reputación quiera optar por ello, ni que le vea la rentabilidad, ni que incluso se autoexija el reducirse, ni que vea la oportunidad económica, pero lo que sí va a haber
va a ser la obligación o las medidas regulatorias, las sanciones que se podrán poner cuando una práctica, un proceso de fabricación no sea respetuoso con el medio ambiente y lo dañe. Y entonces, cuando tenga que pagar, pues al final, después de pagar la multa, aprenderá a ir a, muchacho, quieto que la última multa ha sido fina, ¿no? Entonces, estas 6 razones realmente van a fomentar o van a permitir que a nivel europeo nos metamos en la economía circular. Ya digo, habrá gente que entre por la parte de convicción o que ya esté incluso metida dentro de todo este movimiento, este modelo, porque está convencido que es la única solución posible que hay. Hay empresas que lo harán, ya digo, a nivel reputacional, hay otras que lo harán por rentabilidad y seguro que alguna que otra lo hará por obligación, pero lo acabarán haciendo, más tarde o más temprano. Y la economía circular, pues, como os decía, es una gran oportunidad para las empresas a nivel nacional, a nivel incluso regional, extremeño, porque aquí en Extremadura contamos con la Oficina 2030 y no es casualidad, igual que a nivel nacional se cuenta con un Ministerio de Transición Energética y no es casualidad, y en Portugal hay un Portugal 2030 y no es casualidad, y en Francia hay un Francia 2030 y tampoco es casualidad. O sea, Europa ha apostado por esto y las nuevas líneas de financiación a nivel de proyectos europeos y de ayudas van a llegar por estas líneas, van a llegar asociadas con estas cuestiones, ¿no? Y además las pymes, las pequeñas, porque las grandes empresas tienen sus oportunidades o su forma de engancharse a esos proyectos, pero las pymes también vamos a tener nuestras oportunidades. Primero porque Europa en las nuevas políticas de desarrollo de proyectos va a implementar el que dentro de las corporaciones que conforman los proyectos europeos siempre haya una pyme dentro del proyecto, cosa que hasta ahora no era obligatorio, pero a partir de ahora va a ser una pieza clave. De hecho, lo que va a ser una pieza clave no solamente que haya pymes, sino que haya entidades de todos los sectores. O sea, tiene que haber, igual que grandes empresas y entidades públicas, pues tiene que haber entidades del tercer sector y tiene que haber pymes que conformen el consorcio que presente el proyecto europeo, ¿no? Pero es que además las pymes, que aún muchas de ellas no son conscientes de todo lo que pueden hacer con este modelo circular, pues tienen oportunidades para hacer cambios en cuestión de digitalización, que se calcula que aproximadamente el 98% de las empresas europeas no están preparadas para todo lo que nos llega en cuestión de transformación digital. Pero además, ya no solamente transformación digital, sino que dentro de sus propias estructuras, sus oficinas, su empresa, hay muchos procesos de reciclaje que se pueden hacer de materiales y de residuos. Hay muchas cosas que se pueden reutilizar e incluso hay oportunidades y hay fórmulas para incentivar por desplazamientos compartidos, teletrabajo, que además se ha visto, por desgracia, por obligación, como era la última razón, ¿no? Por obligación se ha visto que es necesario y que se puede trabajar, se puede teletrabajar, ¿vale? No es que no todos los trabajos permiten el teletrabajo, pero hay un volumen muy grande de trabajo que sí permiten el teletrabajo. Y si no, ya digo, hay desplazamientos compartidos, BlaBlaCar, o sea, hay muchísimas opciones posibles hoy en día, porque además vivimos en un mundo o la economía circular lleva asociado un proceso que es la servitización, que es el generar servicios, que va muy asociado a ello, ¿no? Abastecerse más cerca, abastecerse a canal corto, es decir, esa localización de la que os hablaba, no comprar a nivel fabricar, no hay por qué fabricar todo en China, ni que todo esté en una zona del planeta. Es que es bueno que cada zona tenga su posibilidad de fabricación, que tenga su posibilidad de proveedores, que tenga, porque eso ahorra desplazamientos, ahorra materiales, ahorra energía, que al final es dinero y al final hace que haya más rentabilidad y que algo sea más competitivo, ¿no? Pero además también mejora el comercio local, mejora la soberanía alimentaria, mejora el suministro de productos tecnológicos. Se está hablando de un PERTE para hacer microchips en España. Es que es muy fuerte que Europa no fabrique microchips. No digo España solamente, sino Europa. O sea, ¿cómo no va a haber en Europa una fábrica que tengamos que depender, cualquier elemento tecnológico europeo tenga que depender de que una fábrica en China lo haga?
Es que eso va en contra hasta de la propia Europa, o sea, de la soberanía de Europa, ¿no? En sí, ¿no? O sea, aparte ya digo de la reducción de huella de carbono que va a producir, porque no es lo mismo fabricar en China y tener que transportar en avión o en barco hasta aquí, sino que tú aquí puedes fabricar lo que necesitas para Extremadura solamente, por ejemplo, ¿vale? De hecho, dentro del mundo de los Fab Labs hay un movimiento que está despuntando, que es el movimiento Fab City, que tiene mucho que ver con esto, y es crear ciudades que estén globalmente conectadas y que sean productivas localmente. O sea, que ellas sean capaces de producir todo lo que se necesite en su localidad o la mayoría de lo que se necesite. Probablemente alguna parte que haya que comprar de fuera, pero si del 100% de necesidades de la ciudad solventas el 80 o 90% a nivel local, solamente compras el 10% a nivel global, ya la huella de carbono la reduces a nivel bestial y los ahorros serían bestiales, ¿no? La economía colaborativa, pero la economía colaborativa bien entendida, no lo que muchas veces se entiende como una economía colaborativa de plataformas, sino la economía colaborativa, o sea, el colaborar, el crear plataformas en red, el crear redes, unión entre empresas, entidades, etcétera, ¿vale? Aquí os voy a poner un pequeño ejemplo, Circular Market, que es un proyecto de la Universidad de Navarra, en el cual se plantea el crear una comunidad para la compra y venta e intercambio de materiales, productos, servicios e incluso residuos de las empresas, ¿vale? Entonces os pongo un pequeño vídeo para que veáis de qué están hablando. Bien, esta plataforma que creó la Universidad de Navarra para unir empresas va muy conectado con el tema de simbiosis industrial, como decía antes, que es esa palabra que permite, la simbiosis es cuando en la naturaleza varias especies intercambian entre sí pues, materiales, energía, información, etcétera, para trabajar de forma conjunta, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, los líquenes es uno de ellos, ¿no? Bueno, pues eso mismo a nivel industrial también pasa y se producen procesos de cooperación o de sinergias entre diferentes industrias donde a lo mejor una utiliza el producto que otra o el residuo que otra genera, ¿no? Entonces, hay varias estrategias o hay varias formas de hacerlo, pero esta cooperación es un catalizador, es un elemento que precisamente lo que hace es hacer mucho más rápida esa transición hacia la economía circular, ¿no? Y se basa básicamente en tres ideas, en generar sinergias, en buscar soluciones innovadoras y en hacer más eficiente la gestión de los residuos, ¿no? De los recursos, básicamente. De esa forma, lo que hacemos un poco es cerrar el círculo de vida de un servicio, de un residuo o de un producto y darle una nueva vida, más allá de lo que en un principio se esperaba que pudiera tener. Esto, por ejemplo, es un proyecto que se está haciendo a nivel regional, donde CETAEX, CICITEX, el Centro de Ciencia e Innovación y la incubadora de alta tecnología de bioeconomía de Mérida, pues están implementando una comunidad investigadora que está desarrollando o tiene idea de desarrollar nuevos modelos de negocio relacionados con residuos que se están generando a nivel regional. Os pongo un pequeño vídeo que habla sobre ello. Sergio, perdona, me comentan que no se escucha el vídeo. ¿Ah, no? No. ¿No se escuchan los vídeos? A ver ahora. ¿Nada? No. Incubadores de alta tecnología. No. A ver, sí, ahora sí. ¿Así? El otro era solamente música, con lo cual era el texto realmente no hablaban. Aquí Lo que importaba. Aquí se hablan. A ver si me decís si lo oís o no, y si no, busco otra forma de compartirlo. Incubadoras de alta tecnología. Sí. Ahí +D+I Extremeña en economía verde y circular. La transición hacia sistemas de producción innovadores en todos los sectores de la nueva economía
es fundamental para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. La I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, se configura en Extremadura como motor del cambio social y de la modernización del modelo económico regional en la transición hacia una economía sostenible. Para la Administración regional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Extremadura está ligado al desarrollo del tejido socioeconómico regional y a su evolución hacia actividades de un mayor valor añadido vinculado a la economía verde y circular. Extremadura apuesta por la modernización de las capacidades regionales que puedan propiciar la mejora de la productividad, el crecimiento económico y el empleo, aportando valor añadido al modelo de energía sostenible, a la gestión del agua, al suelo, los residuos y a todo el entramado de sectores productivos y territoriales de la región. Los avances que se están produciendo en el ámbito de las ciencias agrarias, alimentarias, la biotecnología y la química, con la creación de la incubadora de alta tecnología en bioeconomía y economía circular, son especialmente notorios. Esta incubadora, financiada por el Gobierno de España, siendo la única de tal dimensión en nuestro país y situada en Extremadura, va a suponer una infraestructura puntera dotada de laboratorios y una planta piloto preindustrial que ofrecerá apoyo directo a proyectos empresariales capaces de generar nuevos productos y procesos de alto valor añadido. Se presenta como una infraestructura de referencia para materializar el binomio investigación-empresa, consolidar nuevos nichos de negocio y una vía directa hacia el paradigma verde y circular. Se trata de la primera incubadora de alta tecnología de economía circular de España y tendrá su sede en Mérida. Estas son algunas de las más de 900 actuaciones de la Estrategia Extremadura 2030 de Economía Verde y Circular de la Junta de Extremadura, 4 años después de su puesta en marcha, el Pacto Verde Europeo y los fondos de recuperación y resiliencia, así como la Estrategia Española de Economía Circular, han confirmado los objetivos de la senda iniciada en su día por Extremadura. Y es que Extremadura es un entorno ideal porque nuestro modelo social, nuestro ecosistema, se ve muy potenciado por la economía verde y circular. O sea, no tenemos tren, por desgracia, pero a lo mejor el no tener tren ha permitido tener otras cosas que hoy en día son claves para la economía circular, ¿no? Y para la economía verde. Y tenemos prácticamente de todo, si os fijáis. Tenemos sol, tenemos espacio, porque somos las 2 provincias más grandes de toda España, además con muy poca población. Y todo aquello que parecía en un principio, que puede parecer en un principio que es un punto negativo para Extremadura, de cara a muchas cuestiones relacionadas con este nuevo modelo económico, son puntos a favor, ¿no? Y lo que hay que hacer es precisamente buscar esa cooperación, porque además como somos pequeñitos, pues la única forma de poder sobrevivir en un ecosistema cuando eres una población pequeña es cooperar entre esos grupos poblacionales para hacerse un poquito más fuertes y un poquito más grandes, ¿no? Esa simbiosis o esa cooperación que tenemos que hacer, que como pone aquí, va a permitir el intercambio de muchos materiales, de energía, de residuos, etcétera, de unas empresas a otras, para que lo aprovechen, pues al final es un win-win, como sale en economía, ¿no? Es un punto en el que ganan las dos partes. Gana la parte de la empresa que tiene sus residuos, lo gana porque se quita un problema en medio, que es el residuo, y la otra industria que coge ese residuo como materia prima, gana también porque realmente tiene una materia prima. Y si está cercana, pues mucho más económico. Pero la cooperación no surge así como así de forma espontánea y requiere de alguien que ayude, de una pieza, de una palanca o de un impulsor que sea el que haga que eso arranque, ¿no? Y de hecho la cooperación necesita de un periodo de arranque o de despegue, de una inversión inicial que hay que hacer, y esa inversión inicial, pues el catalizador es esa parte pública o privada que tiene que impulsar esos procesos de cooperación, ¿no? Industrial o de simbiosis, ¿no? Porque si no, no es muy difícil crearla, ¿no? Hay varios ejemplos, de hecho se están desarrollando varios modelos. En Illescas, en Toledo, por ejemplo, han desarrollado están haciendo un parque verde logístico que va a ser el primer polígono industrial con 0 emisiones a nivel europeo, donde precisamente se trabaja con una de los 3 tipos de sinergias empresariales, que es el de mutualidad, que es el de recursos compartidos, el uso compartido de zonas comunes o de instalaciones,
que permitan que todas las empresas se beneficien de esas instalaciones a la hora de realizar su actividad, ¿no? Aquí en Extremadura, por ejemplo, la Diputación de Cáceres hizo un estudio junto con la Universidad de Extremadura y la Oficina 2030 y Emprendiciencia, colaboramos en ese estudio, en el cual se buscó la forma de generar o de crear unos nuevos polígonos industriales ecodigitales que estuvieran asociados o conectados con la nueva European Bauhaus, esta de la que se habla en Europa, ¿no? Y hay un proyecto que, vamos, está disponible en la página web de la Diputación de Cáceres, por si queréis descargarlo, en el cual se estudia la creación de ese tipo de ecopolígonos, ¿no? Que también está dentro de la mutualidad. Hay otro modelo de sinergias que permiten la simbiosis industrial, que son las sinergias por sustitución. Es decir, las eminentemente, lo que os comentaba, o sea, los residuos de alguien pasan a ser mi materia prima. Un ejemplo a nivel regional muy importante es la hormiga verde, no sé si la conocéis. Aparte, es una empresa que es un centro especial de empleo, con lo cual da empleo a personas con discapacidad. Y ellos lo que hacen es recoger todos los residuos electrónicos de carácter doméstico que existen y que hay infinidad de ellos, pues ellos esos residuos lo que hacen simplemente es recuperar todos esos elementos, todos esos materiales que son necesarios para la industria de la electrónica y que además son materiales muy caros y muy escasos. Entonces, el poder tener una industria de recuperación de materiales como semiconductores y demás, pues es algo muy interesante para dar una vida útil a las materias primas mucho más allá, mucho más extensa, ¿no? Y, por ejemplo, ellos lo que hacen es, pues, colocar puntos verdes por diferentes espacios, colegios, entidades públicas, empresas, donde la gente, la ciudadanía, lleva sus restos, sus residuos, sus aparatos rotos y los deposita en esos puntos verdes, ellos los recogen y de ahí obtienen la materia prima que luego venden a otras empresas, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, es un claro ejemplo de una simbiosis industrial por sustitución de residuos materia, ¿no? Y luego están las sinergias por génesis, es decir, esos procesos de cooperación o de simbiosis en los cuales una industria está utilizando un producto o está utilizando un proceso que genera un residuo, por ejemplo, en el ejemplo de los tomates, las latas de metal, que además, porque no hay cultura, que un poco va conectado con lo que os contaba de la cultura también de la hora de consumo, ¿no? No hay cultura en España de recuperar ese tipo de residuos. Por ejemplo, en Alemania, los envases en los propios supermercados te pagan por entregar los envases. Tienen sistemas de recogida en el cual tú vas al supermercado, entregas botellas o entregas botes, latas, y a ti te dan dinero por eso. Y lo que se genera es un sistema de recogida de ese tipo de residuos que al final acabarán volviendo a la industria como nuevas materias primas, ¿no? Pero aquí en España, por ejemplo, esa cultura no la hay. Bueno, pues ese problema que generaba las latas, pues se buscó una solución junto con CETAEX, junto con diferentes organismos, mediante esa simbiosis industrial, para generar nuevos modelos, nuevos envases que fueran más ecológicos o que permitieran una recuperación más óptima que la lata propiamente dicha, ¿no? Ya digo, son los tres modelos que hay de simbiosis industrial, el basado en compartir recursos entre las diferentes empresas, el basado en aprovechar los residuos de uno como entrada de materia prima tuya, o la génesis, los procesos o servicios de innovación que permiten, pues, desarrollar nuevos proyectos de I+D+I, ¿no? Básicamente, el éxito de una acción de cooperación empresarial, pues, se va a basar o va a generar que en un entorno donde se genere esa cooperación, pues va a haber una mayor biodiversidad industrial, es decir, va a haber más empresas, más industrias que en un principio se van a crear, porque si yo tengo un residuo que va a servir para que otra industria pueda tener su materia prima, pues si puede ponerse justo a la mía, primero se va a ahorrar muchos transportes, se va a ahorrar muchos gastos y por otro lado estoy creando un mundo empresarial mucho más diverso, ¿no? Un mundo industrial mucho más diverso. Va a haber nuevas empresas que van a surgir en ese entorno, ¿no? Va a haber luego mejora en comunicación entre las diferentes empresas implicadas en los procesos. Se van a crear lazos de colaboración firmes y se van a mantener en el tiempo, ¿no? Va a haber más capacidad de innovación porque al final ese establecimiento de lazos y esa buena comunicación va a generar que se quede talento y que se cree industria. Entonces, ese talento va a generar innovación.
Y al final, pues las empresas tendrán más dinero, con lo cual, a su vez, podrán generarse o podrán ser futuros catalizadores o futuros impulsores de nuevos movimientos de simbiosis industrial. Con lo cual, si os fijáis, al fin y al cabo, también es un poco, se está creando un pequeño círculo virtuoso, tipo el círculo virtuoso de la economía lineal, pues la economía circular también genera su propio sistema virtuoso y es básicamente basado eso en la colaboración o en la cooperación entre empresas, ¿no? Y las empresas, ya digo, no tienen por qué ser, no es imprescindible muchas veces la proximidad física. Hoy en día vivimos en un mundo tecnológico en el cual la proximidad se hace a través de la tecnología también. No hace falta estar uno pegado a otro, sino que a través de, aunque haya distancia, esa barrera se puede romper hoy en día a nivel tecnológico, ¿no? Un ejemplo a nivel europeo, para que veáis, es el proyecto SIMBI. Es un proyecto que se ha hecho, si os fijáis, no solamente en un país, sino que hay muchos países en Europa que están participando en él: España, Italia, Grecia, Eslovenia, Polonia y Finlandia. Y todos ellos están buscando o están generando modelos de simbiosis industrial, no solamente en su país, sino entre países europeos, ¿vale? Y la idea es eso, pues implementar estos sistemas de simbiosis industrial a nivel local en sus países. Este es un pequeño vídeo que hizo la Comisión Europea sobre el proyecto, que os lo pongo. Este no se escucha, Sergio. No, Ahora empezaba, hay pero muy música también, tenue. principalmente, ¿eh? No hay, bueno, creo que hay un par Vale, de vale. diálogos, pero vamos, principalmente música. Ok. SIMBI project is an Interreg Europe project. Main project objective is to learn each other from cases and good practices related to circular economy and industrial symbiosis, to develop policies and political instruments. In the field of circular economy, the EU is currently implementing the circular economy package, and in particular is agreeing currently on the waste legislation. And the second important piece of legislation. La ventaja de estos proyectos, lo quito porque básicamente tampoco es en sí el proyecto, o sea, el vídeo tampoco era fundamental, sino lo que quería que es un ejemplo de un proyecto que se está haciendo así en Europa ahora mismo. La importancia de estos proyectos es que, por ejemplo, este proyecto SIMBI aquí en España, en concreto, en Extremadura, ha creado una buena práctica a nivel empresarial, a nivel europeo, de simbiosis industrial de economía circular, donde se está valorizando un subproducto, un residuo generado del aceite de oliva. En las almazaras, en Extremadura, había el alperujo, que es el resto de la almazara, que en un principio no se... Claro, se estaba tratando como un residuo y además era un residuo que generaba bastantes costes para las almazaras a la hora de trabajarlo, ¿no? Bueno, pues se ha visto que ese residuo puede ser utilizado por otras industrias que en un principio son tan distintas como la industria cementera, por ejemplo, para hacer compostajes, para hacer compost e incluso para la reutilización de esos residuos en las estaciones depuradoras de aguas residuales y pasa a ser materia prima para esas industrias que son tan distintas a las almazaras. O sea, algo como es la producción de aceite de oliva, pues se interconecta con el cemento, con las depuradoras y con el compost. Y al final lo que se está generando es que ese residuo, ese orujo graso que quedaba después del proceso de producción del aceite, pues hoy en día se puede dedicar a alimentación animal, a la generación de abono, a la generación incluso de cosméticos, porque ya la industria química también se ha metido y parte de ese aceite, de esos aceites, de esas grasas que se producen, se pueden reutilizar no a nivel de alimentación humana, pero sí alimentación animal y en la elaboración de cosméticos, ¿no? O sea, que de una industria original, como era la almazara, que era la del aceite de oliva, pues se han implicado industrias extractoras por un lado, refinerías, sectores de alimentación animal, empresas de biomasa, porque los huesos de aceituna también se pueden quemar y pueden producir energía,
empresas cosméticas que se aprovechan de los restos de esos aceites que quedan del lujo del aceite, fertilizantes, químicos. O sea, hay muchos sectores que al final se implican solamente de los residuos de una empresa original, ¿no? O sea, y este es el potencial de un proyecto como Simbi, ¿no? Que permite pues, generar ese valor añadido a algo que además para las almazaras era un problema, porque era cómo me elimino, cómo me quito esto de la almazara, ¿no? Pues se ha encontrado una forma. A nivel regional, dentro de LocalCIR, por ejemplo, esta semana pasada se hizo un circuito cerrado de colaboración de entidades donde, como veis ahí, participó la Agencia Extremeña de la Energía, la Asociación de Diseñadores de Extremadura, una quesería como Quesería La Patilla, una empresa de plástico como Plastiagro, que hace plásticos biodegradables y ecológicos también, trabaja con ellos, y varias almazaras y productores de verdura y de fruta ecológica, ¿no? Y entre ellos están trabajando de forma conjunta en un circuito cerrado para generar modelos de simbiosis industrial o de colaboración entre empresas, ¿no? Esto ha sido, ya digo, esta misma semana a nivel regional. A nivel estatal, pues aquí os pongo otro ejemplo, por ejemplo, de otro residuo, como era pues un residuo de retales de moquetas de automoción, que en el mismo polígono industrial donde se estaban generando esos residuos, pues a través de un proceso de simbiosis se creó una empresa que se llama Ecoplac, que lo que hace son paneles acústicos para colocarlos en las carreteras y aislar los ruidos que se generan en las obras. Y al final, Ecopac ha generado una empresa nueva con 3 socios que son a su vez 3 empresas que están trabajando de forma unida en ese proceso de simbiosis industrial, que ha generado unos nuevos puestos de trabajo, ¿vale? Que todos los años procesa una cantidad de toneladas de moqueta que no van al final a un vertedero, sino que ellos reaprovechan para construir algo que al final está generando un beneficio a nivel anual en esa empresa, ¿no? Y todo a base de una materia prima que es muy barata, como pone ahí, pero ¿por qué? Porque era un residuo, porque era un elemento que se iba a tirar, con lo cual es valorizar algo que no tiene valor, ¿no? Parece una tontería, pero somos pobres en recursos, pero somos muy ricos en basura. Y si logramos que la basura tenga un valor y convertirlo en materia, en recursos, podemos continuar otra vez el juego. La partida podemos reiniciarla perfectamente, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo a nivel estatal, una empresa que residuos de plásticos y de diferentes plásticos. Por ejemplo, hace mochilas con cámaras de camiones, de ruedas de camiones, por ejemplo. Hace bolsos y mochilas, por ejemplo, con plástico obtenido de las redes del mar, de redes de pesca, por ejemplo, y con eso fabrica, ¿no? Incluso ha sacado una línea de ropa basada precisamente en nylon reciclado obtenido de redes de pesca, en desuso, ¿no? Ecoalf. Incluso otra buena práctica que se está desarrollando, está llevando a cabo a nivel nacional, que es en el ámbito del sector de la cerámica. Se ha visto que la industria cerámica puede generar, pues ser capaz de generar de forma conjunta, junto con plantas de biogás, la ciudadanía, estaciones de depuración de aguas y demás, puede generar un ecosistema donde los residuos de uno pasan a convertirse en materia prima del otro, ¿no? Y ahí vemos cómo, por ejemplo, pues eso, en las ciudades, por ejemplo, las cáscaras de huevo pueden acabar en la industria cerámica, que a su vez las puede procesar para volver a mandarlo como productos, que a su vez los residuos orgánicos de las ciudades pueden acabar en plantas de biogás, que pueden provocar energía que se den a las industrias, pero también pueden generar fertilizantes que acaben en el sector agrícola. O sea, si os fijáis, al final se crea un ecosistema donde unos ayudan a otros, ¿no? Y lo que uno desecha pasa a otro sitio para que sea reutilizado por esa nueva industria, ¿no? Esto es un proceso de simbiosis industrial a nivel bestial, ¿no? Y básicamente me gusta acabar siempre con una frase, ya acabo, ya no os doy más la chapa, y esta frase me gusta mucho, es: solo somos un mono con un plan, pero lo importante es el plan. Si no tenemos plan, somos un mono solamente. Y si hemos llegado hasta aquí, desde la prehistoria, ha sido muchas veces a base de colaborar. Y creo que la colaboración y la cooperación entre personas y entre empresas, que al fin y al cabo son grupos de personas que se unen para hacer algo, es clave.
y es fundamental. Y si queremos sobrevivir, la única forma es a través de la cooperación y a través de la colaboración entre nosotros. Así que nada, muchas gracias a todos por aguantar la charla. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión, sin problema. Espérate que dejo de compartir. Ahí va. Muchísimas gracias, Sergio. Intenso, pero vamos, muy interesante, la verdad. No sé si... Porque creo que me Sí. dio un poco de tiempo, pero bueno. Bueno, también hemos tenido el S hasta que hemos podido compartir y tal, y vamos, ya te digo, yo creo que ha estado bastante interesante. No sé si tendrá alguno de los compañeras que nos está viendo alguna pregunta. Yo tengo alguna. Yo tengo alguna, pero voy a esperar para ver si ellos se animan antes que yo. No se animan, es perfecto, me animo yo. A ver, mira, yo he escuchado la charla además con bastante interés. Tú eres del tema tecnológico, al igual que yo. Sí. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, pero vamos, yo veo mogollón de similitudes. Yo cuando empecé en el tema tecnológico estuve en el CENATIC, estuve con todo el tema de cuando el open source era algo de frikis, como supongo que pasará ahora con la economía circular y tal. Y la verdad que veo un mogollón de paralelismos. Es decir, aparte que incluso veo que hay aspectos que has tocado que tienen que ver bastante con esa generación de compartición que yo creo que nació con el open source, luego estuvo el Open Now, crowdsourcing, crowdfunding, es decir, toda esa cultura de recuperación de valor y de puesta en valor en la sociedad, a fin de cuentas. Sí, de hecho, además, los makers, por así decirlo, los hacedores, somos herederos de esa cultura igual. O sea, es un grupo que se crea, es como tú dices, ¿no? O sea, ese movimiento hacker, donde se engloban muchas cosas, ¿no? Porque el movimiento hacker también está por ahí metido por medio. Al final lo que buscaba era el dar la libertad a las personas de poder desarrollar su propia tecnología, ¿no? El poder descubrir que va más allá de esas cajas negras que tenemos normalmente rodeándonos y que no sabemos cómo funcionan. Y esto habría la posibilidad de poder descubrir cómo funcionaban, ¿no? Entonces, sí que la economía circular se basa un poco en principios muy parecidos y va un poco por esa línea, sí. Tiene un tema de compartición muy grande. Por eso también es muy importante el crear una cultura en la gente de compartir y de animarse a hacer cosas de forma colaborativa y de forma cooperativa. Un momento que rompe esa barrera, que es la barrera más gorda que hay, el pensar que el de al lado, también porque nos han educado a competir, nos han educado a competir. Exactamente. Entonces, también es eso, ¿no? Un poco estamos educados para competir contra el otro y no para compartir con el otro. Y es un poco romper ese paradigma, pero vamos, pero el momento que, además es que se generan enseguida, es que muchas veces la única posibilidad de que alguien pequeñito pueda hacer proyectos grandes. O sea, si no cooperas, no, es imposible, siempre te vas a quedar estancado. Sí, lo que pasa, yo creo, no sé qué opinarás también con respecto a eso, pero antes, por ejemplo, era absolutamente imposible que alguien individual, una persona individual o una empresa pequeñita, una pequeña pyme metiera un pelotazo, ¿no? Tuviera un éxito ahí tremendo y tal. Antes era el pez grande, se comía al chico. Yo creo que todo este rollo de implantación tecnológica y esta velocidad a la que nos ha sometido y este tema de cultura libre, de open source y todo lo que ello conlleva, economía circular, etcétera, etcétera. Ahora el pez grande no es el que se come al chico, ahora es el pez rápido el que se come al lento. Entonces, el implantar este tipo de movimientos, este tipo de procesos, de metodología, yo creo que va a ser fundamental. Sí, y el ejemplo más claro, por ejemplo, es Nokia. Una empresa como Nokia, que era en los años... Impensable que se fuera, ¿no? Era la de Matrix, la que llevaba el teléfono de Matrix, o sea, que era un icono, joder. Claro, y tardó en ver el smartphone, pensó que era una moda pasajera, que iba a llegar y iba a desaparecer, porque en el momento que se cayera el smartphone y se rompiera la pantalla, la gente iba a volver al Nokia toda la vida.
y no se dieron cuenta de que el mundo había cambiado y ya no había, ya no había teléfonos. Había una cosa llamada el smartphone que, aparte de llamar, podían hacer otra infinidad de cosas bestiales, ¿sabes? Pero lo menos importante era llamar. Y hoy en día, si os fijáis, lo menos importante es llamar. Porque Sí. realmente en vuestro teléfono móvil lo que menos hacéis es llamar por teléfono. Lo que más hacéis es usar WhatsApp o otras historias que no tienen en sí nada que ver con la telefonía. Cierto, cierto. Pues no sé si tendrán los compis alguna otra pregunta. ¿Tú tienes una duda sobre el máster? Sí, sobre el máster te la lancé nada más verlo. O sea, cuando vi tus líneas de currículum, ¿no? Para la presentación y tal, digo, joder, yo esto lo quiero. O sea, no, me pareció fantástico. O sea, es una idea en esa línea absolutamente rompedora. Es decir, un máster, ¿no? Que todos pensamos un máster es algo caro, es algo tal, es algo no sé qué, y 10 pavos. Y luego además, vamos, me he tomado he tenido la curiosidad de ir más allá y verlo y tal, ver que no es tan activo, cagarme ahí y decir, joder, me lo he perdido, cago en la leche, y ver el elenco de ponentes y de pedazos de crack que hay ahí, desde el exdirector o director de Greenpeace a un montón de personajes, el de Arduino, es decir, brutal, absolutamente brutal, ¿sabes? Sí. Dices, joder, yo esto lo quiero. Tomás Díez de Farla Barcelona también ha estado, o sea, sí. Increíble. De hecho, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Participé en la primera edición. Tuve el honor de poder conocer allí a Omar, el fundador de Nasco, Finance. De hecho, con él, a raíz de escucharle, dije, tengo que contactar con él, y le escribí un email nada más acabar su charla, y a partir de ahí empezamos a armar un proyecto que es el que estamos haciendo en Ghana. Y vamos, yo animo a todo el mundo a que se apunte. Y el planteamiento es, el planteamiento que tú dices, es un máster siempre se ve como una cosa para un grupo muy reducido de personas que pagan una pasta, y aquí el planteamiento es todo lo contrario, es muchísimas personas que pagamos poquito. Sí, absolutamente rompedor, pero absolutamente rompedor. O sea, pues vamos, si hay una tercera edición o cuarta, no sé por cuál irá. Habrá seguro. Pues ya te digo, avísame, ¿eh? Avísame. Sí, yo me apuntaré también, o sea que tranquilo. Sí. Yo digo, ya otro año me apunto otra vez. No, es que me ha parecido increíble. Y ya te digo, cuando he visto el elenco de ponentes, digo, joder, pero de verdad, o sea, y esto me lo he perdido, no jodas. Sí. Pues desde aquí lo que te aviso. Estamos en el callar. Fenomenal. Pues nada, un placer. Pues nada, igualmente vamos a finalizar la sesión. Un placer, un auténtico placer el haberte tenido. Ha sido, ya te digo, súper interesante, porque yo creo que has tocado mogollón de temas, y a mí por lo menos desde la parte tecnológica, pues joder, he visto muchas similitudes, muchos puntos de unión, muchos recuerdos, ¿no? Con todo ese tema de ese inicio del open source y tal. Y mola rememorar no solamente a lo mejor conocimientos, sino esas sensaciones porque eran de estas que remueven, ¿no? que generan algo, y eso creo que siempre es interesante. Sí, que además la tecnología no hay que verla como un fin. Hay muchas veces que cometemos el fallo de verlo como el fin, pero la tecnología realmente es la herramienta. Y la tecnología es un medio. Es una herramienta que puede posibilitar muchas de las cosas que están relacionadas con la economía verde y circular, porque si se utiliza bien, claro. La cuestión es cómo se utiliza. La tecnología siempre tiene las dos caras, la cara A y la cara B, ¿no? Todo depende de cómo queramos usarla, ¿no? Pero vamos, sí que es cierto eso, que por eso es muy importante también que la gente, el tema de la digitalización es una parte clave también, y es una parte que incluso nosotros muchas veces lo decimos, ¿no? O sea, ahí hace falta hacer un nuevo proceso de alfabetización digital, porque ha evolucionado todo tan rápido que la tecnología se ha vuelto muy de nuestra mano, pero realmente somos usuarios de tecnología, no sabemos ni cómo funciona ni cómo crearla. Sabemos usarla, pero no sabemos nada más. Y eso no es bueno, porque al final es una limitación que tenemos, ¿no? Fíjate, yo hasta iría un paso más. Yo creo que hace falta
lo mencionabas de una forma sucinta a lo largo de la disertación que has tenido y tal, pero yo creo que hace falta un poco la cultura del paradigma, es decir, no solamente esa transformación digital, el alfabetizarnos de nuevo en algunos aspectos digitalmente, sino el unir los puntos, ¿no? Porque muchas veces, joder, las criptomonedas, por ejemplo, que las escuchas por ahí y parece que no tienen nada que ver con esto, pero tienes ahí Bitcoin, por ejemplo, que genera una cantidad de electricidad, consume una cantidad de electricidad absolutamente brutal. Y tienes, por ejemplo, en el otro extremo de esa parte, por ejemplo, tienes a Cardano, que hace exactamente lo contrario. Es un proyecto absolutamente regenerador que está haciendo cosas útiles desde mi punto de vista en África y que ya no importa tanto ese aspecto de inversión, sino que realmente son proyectos que están tratando de generar algo. Entonces, el que tengamos esa cultura del paradigma, el entender las cosas más allá de lo que nos ponen en las narices, sino ver el trasfondo, yo creo que es súper importante, porque es en definitiva lo que nos hace libres. Sí, así. Hay que hackear un poco nuestro cerebro. Hackear el cerebro, efectivamente, la verdadera filosofía del hacker, ¿no? El buscarle la vuelta a lo que sea, da exactamente igual. Pues nada, un placer. Un placer, Sergio. Chao. Hasta luego.